Buenas tardes a todas y a todos. Soy Mari Vizcaíno de Cervelló. Lo primero de todo es advertiros que la reunión será grabada y que la o el que no quiera salir en dicha videoconferencia que apague su cámara, por favor. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Se irá dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla en el chat. Cuando se os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y se os avisará cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directos al grano para intentar agilizar y dar más opción de palabras. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, se darán paso a las segundas y así sucesivamente. Esperemos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos. Le doy paso a nuestra compañera Enriqueta Martín. No, voy a Ay, perdón. comentar yo antes. Manuel Colina, sí, perdona. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeros, buenas tardes. Bueno, antes de hacer la presentación de la conferencia de hoy, tenemos que recordar a 4 mujeres asesinadas por violencia machista. Tenemos Loles López, de 78 años, asesinada por su marido, de 80, en la localidad de Martos, provincia de Jaén. Eva, de 36 años, asesinada por su pareja, de 53, en Blanes, Girona, el 6 de marzo. Andrea Bejarano, de 34 años, de Burgos, desaparecida el 16 de marzo y hallada sin vida el día 19, que fue asfixiada por su marido, detenido. Deja un hijo de 8 años. Y Juana, de 79 años, asesinada a tiros por su marido en Puigpunyent, en Mallorca. Con ellas, el número de mujeres asesinadas en 2025 es de 6 y 1.300 desde el año 2003. Reiteramos nuestra más enérgica condena y decimos basta ya. También hoy es el Día Internacional de los Bosques, la Poesía y de las personas con síndrome de Down. Quizá la poesía más tierna y a la vez comprometida con la vida, con la tierra, con las personas pobres y vulnerables, con quienes perdieron, y con la paz sea la de Gloria Fuertes. Ella decía que el corazón de la tierra tiene seres humanos que la desgarran. La tierra es muy anciana, sufre ataques al corazón en sus entrañas. Sus volcanes laten demasiado por exceso de odio y de lava. La tierra no está para muchos trotes, está cansada. Cuando entierran en ella niños y niñas con metralla, le dan arcadas. Y ahora damos paso a nuestra compañera Enriqueta, que hará la presentación de la conferencia. Hola, buenas tardes a todas las personas que estáis acompañándonos. Hoy, desde la voz de las plataformas, queremos rendir homenaje a la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, una de cuyas componentes nos va a dar esta videoconferencia. Esta asociación nació en León en el año 1975. Un puñado de mujeres valientes, más valientes si cabe por ser de provincias, se reunió para intentar cambiar la sociedad en la que les había tocado vivir. De eso han pasado 50 años y no han dejado de reunirse cada martes, excluyendo los festivos y el mes de agosto, para debatir y analizar los problemas que añaden a las mujeres y para intentar llegar a la verdadera igualdad entre ambos sexos. Gracias a todas por esta lucha que habéis desarrollado en estos años. Ahora doy paso a Miriam, que es una compañera de la Asociación Flora Tristán. Buenas tardes.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la voz de las plataformas y muy especialmente a Enriqueta por haber propuesto esta videoconferencia desde Flora Tristán sobre un tema tan importante y tan de actualidad como la violencia económica. En segundo lugar, también quiero agradecer a las compañeras de la Asociación Flora Tristán porque conjuntamente hemos preparado los contenidos de esta conferencia y quería informaros de que esta asociación, al cumplir 50 años, hemos organizado también un montón de actividades a lo largo de todo este año 2025, conferencias, teatro, exposición, concierto, para celebrar estos 50 años de andadura de la asociación. Y en tercer lugar, quería hacer un reconocimiento también a la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, que también es de León, el interés que ha tenido en este tema de la violencia económica, porque son pioneras en la organización del primer encuentro estatal de buenas prácticas contra la violencia económica que se celebró aquí en León el día 6 de marzo y ha traído a las ponentes más punteras en este tema. De sus materiales, de los videoclips que esa asociación ha editado y de la guía que ha editado también junto con el estudio del Ministerio de Igualdad, son las fuentes en las que nos hemos basado para preparar esta conferencia. A lo largo de esta exposición, por supuesto, si alguna cosa no quedará clara, me queréis preguntar algo, no tengáis miedo de interrumpir, que así lo hacemos también más ameno y más intercambio. Para iniciar el tema de la violencia, quería definir primero lo que es violencia en general, la definición de violencia de la OMS, para que veamos cómo encaja la violencia económica en este tema. Nos estamos refiriendo a la violencia contra las mujeres. Y la OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esa sería la definición de violencia general. Como vemos, la violencia de género o la violencia machista es un tipo de violencia que conlleva muchos aspectos diferentes. Se han estudiado mucho aspectos como la violencia física, psicológica o sexual, el abuso emocional, incluso el abuso social, pero el tema de la violencia económica ha estado siempre más oculto y es un tema que se ha estudiado menos hasta ahora que empiezan a haber estos estudios tan interesantes. La violencia económica la definiríamos como todos aquellos comportamientos que controlan la capacidad de adquirir, de usar o de mantener recursos de una víctima, amenazando su seguridad económica y su potencial autosuficiencia. Y ocurre cuando el abusador obtiene un control total sobre los recursos financieros de la víctima. La finalización del abuso tendría que ver con el empoderamiento económico de la víctima y su recuperación o adquisición de la plena autonomía. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. De una manera sencilla, para que veamos, para que entendamos claramente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia económica, voy a poner en conocimiento vuestro un test que elaboró esta asociación de Isadora Duncan, que la respuesta es sí o no, para que las mujeres que la contesten vean si tienen algún indicador de abuso de control económico. Por ejemplo, el primer ítem sería: tenemos una cuenta bancaria común, pero solo tiene acceso al dinero mi pareja. El segundo: mi pareja ha sacado dinero de mi cuenta sin pedírmelo y no me lo ha dicho. Guardo los tickets de las compras para enseñarlos a mi pareja porque me exige explicaciones. Cuando quiero hacer un gasto personal,
tengo que pedirle dinero a mi pareja. Mi pareja ha realizado compras, el coche, el ordenador, etcétera, con dinero común sin consultarme. Ajusto los gastos mensuales del hogar a una cantidad fija que me da mi pareja. He renunciado a trabajos por los conflictos que me generaban con mi pareja. Mi pareja usa frases como no te hace falta trabajar, con lo que yo gano tenemos suficiente. Tras separarme, me he visto obligada a llamar a mi expareja para reclamarle algún impago. Me produce ansiedad no saber si mi expareja cumplirá o no con los gastos establecidos tras la separación o el divorcio. Con frecuencia pienso o hablo de mi expareja y de los problemas económicos que tenemos, aunque me gustaría evitarlo. Bueno, pues estos 11 ítems nos dan una orientación general sobre lo que supone la violencia económica. La violencia económica, el estudio del Ministerio, podríamos clasificarla en 3 tipos. Estaría, por un lado, el control económico. Por otro lado, la explotación económica. Y, en tercer lugar, el sabotaje laboral. Los ejemplos de control económico serían control de gastos, restricción de recursos o ingresos. También el control de las propiedades familiares, el control de negocios familiares, control de las cuentas comunes, toma de decisiones unilateral, la obligación de pedir dinero o rendir cuentas, la utilización del dinero como forma de castigo después de una discusión, la creencia de que todo el dinero es suyo porque gana más que la víctima o porque ésta no trabaja fuera de casa y él sí. Y la imposibilidad de poder tener una cuenta corriente o tarjeta propia. Todavía todas estas situaciones les ocurren a muchísimas mujeres en situación de violencia. Aunque nos parezca que a otras mujeres pues ya no les suceden estas cosas, sigue estando muy presente en los relatos de las víctimas. La explotación económica sería la causación indiscriminada de daños materiales en bienes comunes o exclusivos de la víctima como una forma de humillación. Eso es violencia ambiental. Por ejemplo, romper las cosas de la mujer. Contratación de préstamos a nombre de la víctima con repercusiones a nivel procesal y control de consentimiento. Es decir, hacer firmar a lo mejor acuerdos o contratos sin que la víctima sepa lo que está haciendo. Una mala administración económica intencionada, dejar de pagar las deudas comunes o exclusivas, poner todos los recibos a nombre de la pareja, de la víctima, la utilización indebida de la tarjeta, la apropiación indebida de ayudas económicas, la contratación de alquileres o préstamos a nombre de la pareja, de la víctima, gastar el dinero en adicciones, en juego, en drogas, realizar gastos excesivos, verse obligada la víctima a pedir prestado dinero a otras personas o a pedir ayuda institucional o privada para cubrir las necesidades básicas propias de los hijos e hijas cuando hay ingresos, o el impago de pensiones, la pensión compensatoria o el impago de indemnizaciones. Y también es explotación económica el alzamiento de bienes. El alzamiento de bienes es con la finalidad de evadir la responsabilidad de pagar las pensiones, poniendo a lo mejor propiedades a nombre de otras personas o de manera que los ingresos no figuren para declararse el agresor insolvente. Y el sabotaje laboral serían, por ejemplo, conductas del tipo que la víctima sea la que tiene que cambiar los turnos de trabajo para el cuidado, amenazas o privaciones de libertad para que la víctima deje de trabajar o no acuda al trabajo, y comentarios o actitudes en relación a su empleo. Tu compañero no me gusta, como trabajas fuera la casa está hecha un asco, como trabajas no cuidas de tus hijas e hijos, no vayas así vestida.
o también la imposición de que la mujer aporte económicamente lo mismo que el hombre. Bueno, todos estos serían ejemplos de violencia económica. ¿Te parece, Manuel, que podemos poner ahora el vídeo titulado Robo para ilustrar la violencia económica? ¿Le puedes dar un poco de volumen, Manuel? Invertir, apostar, gestionar y gastar los ingresos y aprovechamiento de su es violencia. Bueno, creo que hemos tenido problemas con el sonido. No se ha escuchado la canción, pero como salían los subtítulos, pues más o menos hemos podido ir leyendo la letra. ¿La habéis escuchado los demás, la música? Muy poco, muy leve. Muy poco, ¿verdad? Pues bueno, es un ejemplo de una situación en la que, en este caso, la mujer es una víctima joven con un bebé y pues la violencia económica se ha ejercido a través de el agresor. Lo que ha hecho ha sido gastarse dinero en adicciones, en juegos, incluso ha comprometido también la economía, que a veces ocurre, de la familia de la mujer en este caso, pidiendo préstamos o avales. Y al final, pues la situación en que han quedado algunas mujeres es una deprivación total, porque una de las características que tiene también la violencia económica y que la diferencia de otras violencias o de otros aspectos de la violencia de género es que aunque la relación se rompa y haya una separación, la violencia económica se puede seguir ejerciendo a través de las deudas que han quedado o a través del impago de las pensiones, por ejemplo, o a través de no querer colaborar en los gastos extraordinarios de los hijos. Es como una violencia vicaria que se mantiene incluso después de la separación, a diferencia de otros aspectos de la violencia, como la violencia física o sexual, que desaparecen pues, cuando cesa la convivencia, se rompe la relación. Bueno, sobre la violencia contra la mujer, los datos que nos interesan de violencia económica son, por ejemplo, la frecuencia con la que se produce.
La macroencuesta de violencia contra la mujer que se ha hecho en España en 2019 aporta el dato de que la violencia económica es la tercera manifestación más frecuente de la violencia de género. Primero es la violencia emocional, la más frecuente, después la psicológica de control y en tercer lugar la violencia económica. Y hay una prevalencia del 11,5% en esta violencia. Quiere decir que un 11,5% de mujeres han sufrido violencia económica. Si nos vamos a los datos europeos, el dato de la frecuencia es similar. El 12% de las europeas han sufrido violencia económica en algún momento de su vida. Y es la forma más común de esta violencia económica, es la prohibición de la toma de decisiones sobre la economía familiar o también la prohibición de realizar compras de forma independiente. Tiene además la violencia económica un efecto devastador sobre la empleabilidad cuando lo que estamos hablando es de sabotaje laboral, porque las mujeres que han pasado años en una relación en que esta violencia ha existido y el maltratador no les ha permitido trabajar ni desarrollar su carrera profesional y evolucionar en ese sentido, pues luego al final van a tener económicos y al no cotizar pues no tendrán pensión y seguirán en una situación de dependencia. Que esa es uno de los objetivos principales de los agresores cuando utilizan la violencia económica, la dependencia económica, porque si no tienes dinero no puedes utilizarlo libremente, pues es muy difícil salir de la relación de maltrato y el ciclo de la violencia se perpetúa. Vamos a ver algunas vivencias de las mujeres víctimas en relación con violencia económica que aparecen relatadas en el estudio del Ministerio de Igualdad. Las mujeres, pues cuando caen en la cuenta de que están sufriendo violencia económica, a veces no es pronto en las relaciones, porque esta violencia económica está muy normalizada y muy presente en la sociedad, porque tiene que ver con el sistema patriarcal y tiene que ver con el reparto con los estereotipos sexistas. Y es una violencia que está invisibilizada. La desigualdad estructural, estamos hablando, está en el centro de las causas de la violencia económica. Y los elementos que hacen que esté tan invisibilizada o tan normalizada tienen que ver con la división sexual del trabajo, como hemos dicho también con los estereotipos sociales sexistas y con referencias simbólicas que desvalorizan a las mujeres en su relación con el dinero. Déjame a mí, que tú no sabes, esto lo digo yo, que lo hago mejor, tú no tienes ni idea. O también mitos sobre las mujeres de forma peyorativa considera que malgastan, que son unas gastadoras de dinero, etc. También otros hechos sociales como la brecha salarial y la segregación sectorial en el empleo de las mujeres o la elección de estudios determinan que haya desigualdad económica a la hora de incluso son mujeres que trabajamos, que esos sueldos son inferiores y la brecha salarial, y eso puede conllevar una menor emancipación y una escasa autonomía económica. Además, también se ve que muchas mujeres tienen una cultura económica financiera pobre y que los hombres en general pues asumen la toma de decisiones económicas clave. Sobre todo en relaciones de dominación y abuso económico, pues esto se da de una manera muy... Miriam, cuando levantas o bajas la cabeza y no estás de frente, se te pierde el sonido. Ah, vale. Voy a intentar acercarme un poco más al micrófono, ¿vale? Así se te oye mejor. Muy bien. Bueno, pues hablábamos, ¿cómo suele tomar las mujeres conciencia de la violencia económica?
Pues generalmente suele surgir esa conciencia a partir de una serie de señales. Por ejemplo, cuando empieza a haber desconfianza en la relación generada al descubrir engaños reiterados por parte de la pareja en materia de gastos y de ocultación de dineros, etc. O bien cuando la víctima sale del aislamiento. Sabéis que el aislamiento social también es una situación que afecta a las mujeres víctimas de violencia machista y que perpetúa también el ciclo de la violencia. Los maltratadores van aislando a las mujeres de todos sus círculos. Puede que el sabotaje laboral tiene que ver también con ese objetivo de aislamiento, pero si las mujeres empiezan a salir del aislamiento y empiezan a relacionarse con otras personas que quizás les abren un poco los ojos y les hacen ver esa violencia económica que están sufriendo o que no son tan normales esas situaciones que tienen en su relación de pareja en relación con también a veces una señal es la intensificación del abuso, cuando ya se llega a una situación económica muy, muy precaria que acaba afectando pues, a las necesidades básicas y falta de dinero para la alimentación de los hijos o para gastos médicos importantes. O cuando le hacen tomar conciencia, como decíamos antes, de las consecuencias pues otras personas del entorno, o cuando la propia mujer víctima toma conciencia de las consecuencias de esta violencia económica para otras personas allegadas, por ejemplo, para los hijos o para otras personas dependientes. Y normalmente cuando las mujeres toman conciencia de esta violencia económica, pues pueden utilizar diferentes estrategias de autoprotección o intentos de salir de esta violencia. Pero va a depender claramente de la capacidad económica de la red personal de apoyo de la víctima. Mujeres que a lo mejor tienen un entorno que las puede apoyar, pues pueden salir con más facilidad. Mujeres que están solas, que no tienen un entorno que económicamente pueda apoyarlas, lo tienen mucho más difícil. Los tipos de apoyo más solicitados, por ejemplo, los servicios sociales, son ayuda material, asistencia psicológica gratuita y también asistencia legal cualificada. ¿Qué obstáculos tienen las mujeres víctimas de violencia económica para salir de la violencia? Pues, como venimos diciendo, el grado de dependencia económica es la barrera principal. De hecho, en todas las víctimas de violencia machista, una de las razones fundamentales que alegan para no haber roto antes la relación de violencia es dónde voy yo, cómo voy a mantener a mis hijos o de qué voy a vivir. Si no tienen ingresos económicos, si han sufrido violencia económica y han quedado despojadas de todo lo material. También es un obstáculo para salir de la violencia la falta de jurisprudencia clara. Hasta ahora no ha habido una ley en España que considerara la violencia económica como un delito. Pero ahora se acaba de aprobar en la estrategia contra la violencia machista. La violencia económica se acaba de reconocer como tipo de violencia machista, igual que la violencia digital y la violencia vicaria. Se empiezan a reconocer en la legislación y eso es fundamental a la hora de poder tener ese reconocimiento a la violencia y poder condenar a los maltratadores por violencia económica. Las características del funcionamiento del sistema judicial también son un obstáculo importante, porque no hay formación en los operadores jurídicos tampoco y en todas las personas que están en el sistema judicial para ver con claridad esta violencia. Otro motivo que es obstáculo puede ser el miedo a las amenazas del agresor y la reticencia a denunciar, que tiene muchas víctimas por este motivo. Y otro, pues el desgaste de las víctimas, porque son recorridos muy largos en la situación de maltrato que van desgastando a todos los niveles. No olvidemos que el objetivo fundamental del agresor que ejerce violencia económica es el control. Toda la violencia machista, el control es el fundamento de esa violencia, es una manera de ejercer el poder
y de esperar que las mujeres se sometan. Y la violencia económica es una herramienta clave de conflicto. También a veces las víctimas desconocen a los profesionales que las pueden atender en estos casos y hay ausencia de mecanismos de alerta en determinados agentes, tanto sociales como jurídicos. Bueno, hay algunos factores que pueden agravar la violencia económica en situaciones concretas. Por ejemplo, un factor que puede agravar esta situación es el hecho de que una mujer sea mayor de 65 años, le añade vulnerabilidad al sufrir violencia económica. ¿Quieres, Manuel, poner ahora el vídeo titulado Tapas para ilustrar esta violencia económica en mujeres mayores de 65 años? A ver si mejor, está bien. Compartir. Una de patatas para 4. Hace 2 semanas que murió mi Juan. Juntos abrimos el restaurante. Hace una semana que fui a firmar todos los papeles que él hacía antes. Y de pronto descubro que llevo más de 10 años sin cotizar. Que el cabrón de mi Juan no me dio de alta en la seguridad social. ¿Y cómo voy a hacer sin mi jubilación? ¿Quién coño va a cuidar de mi Miguel? Y aunque traspase el paso mano de edad, no da para pagar el alquiler. Sin saberlo, llevo haciendo a diario las patatas más baratas de mi barrio. Si cada tapa hubiera contado, hoy tendríamos tardes, Miguel, de paseos y no de trabajo. Hoy tendríamos tardes, Miguel, de paseos y no de trabajo. No garantizar los derechos laborales de tu pareja en vuestra empresa familiar es violencia económica. Fundación Isadora Duncan. Ahora nos vais a escuchar. Bueno, pues este videoclip ilustra otro ejemplo de situación de una mujer que ha sufrido violencia económica. Muchas mujeres que han trabajado en empresas familiares de distintos tipos, pues no han estado dadas de alta en la seguridad social. Lo suyo era como, bueno, como una ayuda para la familia, pero igual que no están reconocidos los trabajos domésticos o de cuidados, pues de la misma manera, en muchas empresas familiares no estaba regularizada la situación de las mujeres, aunque trabajaran con igual esfuerzo y en igual dedicación que los hombres en las empresas, igual que, por ejemplo, pues en el mundo ganadero y agrícola, pues las mujeres tampoco figuraban en las propiedades. Y bueno,
situación que se está tratando de visibilizar para poder corregirla, porque las consecuencias llegan después, cuando esta mujer llega a la edad de jubilación creyendo que va a tener pues, una pensión y que ha cotizado lo necesario y tiene que seguir trabajando porque no le llega para la pensión. ¿Cómo afecta la violencia económica, en especial a las mujeres mayores de 65 años? Pues en estos casos la invisibilidad y la normalización de esa violencia dentro de las relaciones afectivas es todavía mayor, porque las normas sociales y legales vigentes muchas veces han hecho que estas mujeres hayan crecido con, bueno, pues con esa sensación de que lo habitual y lo normal es que ellos hagan los papeles y ellas pues han confiado en que las cosas iban a estar bien hechas. Dificultades de las mujeres mayores también para que se reconozcan como víctimas, porque en los medios de comunicación, cuando salen los ejemplos y los casos de mujeres que sufren violencia machista en general y violencia económica en particular, suelen salir siempre pues mujeres más jóvenes, pero las mujeres mayores no se suelen visibilizar en las noticias ni en los medios de comunicación estas violencias. También hay casos en que las mujeres han tenido que trabajar para mantener a la familia porque ellos dilapidaron o no trabajaron. Y al final pierden, bueno, en estas situaciones pues se dan por conformes si después de todo mantienen el derecho al uso de la vivienda, pero hay ocasiones en las que también quedan despojadas de ese derecho. Me refiero en la reflexión para que veamos lo normalizado y lo invisibilizado que está este tema de la violencia económica. Me refiero a las separaciones, que a veces pues, incluso ahí las mujeres tampoco exigen la parte que les correspondería, sino que se dan por contentas con quedar con el uso de la vivienda. Después, la dependencia económica de la pensión de jubilación de sus parejas y agresores es una situación que obliga a muchas mujeres víctimas a seguir conviviendo con el agresor porque dependen de su pensión. No han tenido ingresos, a lo mejor porque se han dedicado a los cuidados y no han trabajado, o porque no han cotizado lo suficiente y siguen en una situación de dependencia una vez jubiladas. Hay una conexión directa entre violencia económica y violencia psicológica en el control. Cuando, como decíamos, es una violencia de control y es la exclusión de las decisiones clave de la familia. Entonces, pues no, las mujeres no tienen control de la economía en ningún aspecto. Esta es una, bueno, ya dijimos que esta es la dependencia económica es una de las razones por las que permanecieron en la relación cuando reflexionan a largo plazo las mujeres en esta situación. Y el paso del tiempo y la cronicidad de las situaciones de violencia económica van dificultando también la intervención psicosocial. Es decir, en las mayores de 65 años a veces se identifican peor esas señales de estar sufriendo violencia económica y los roles tradicionales de género tienen más peso y la idea de que el matrimonio es para toda la vida y todas esas ideas tradicionales pues al final hacen una normalización. Sí. Y luego también hay mayor violencia institucional a nivel ayudas y demás, porque, por ejemplo, la renta activa de inserción, que es una ayuda que pueden cobrar las mujeres víctimas de violencia de género cuando salen de la situación de maltrato para empezar una nueva vida, pues se concede siempre y cuando estén en edad laboral y cumplan ciertos requisitos. Pero las mujeres mayores de 65 años no tienen acceso a esta prestación, a la renta. Entonces quedan en un desamparo económico total. Pues también hay algunas situaciones que hacen que esta violencia continúe invisibilizada y no se nombre.
Vamos a intentar caracterizarla, como hacer, bueno, pues un pequeño resumen final y luego vemos qué posibilidades tenemos para poder luchar contra la violencia económica y para poder evitarla. Decimos que es invisibilizada. Esto quiere decir que ni se nombra, ni tiene relevancia social, ni se habla en los medios de comunicación de este tipo de violencia, pero por el origen machista de la desigualdad. Esta violencia requiere prestar atención al marco temporal, porque decíamos que se puede producir durante la relación de maltrato, pero también después, una vez acabada, con el impago de pensiones, tanto de manutención para los hijos e hijas, como los gastos extraordinarios. Es una violencia desconocida para las profesionales. Tanto las profesionales de la justicia como de los servicios sociales tienen lagunas formativas en este tipo de violencia. Y no hay un marco jurídico de atención muy claro. Es confuso, es inespecífico, empieza ahora a tener sentido. La violencia económica es una violencia cruel, especialmente cruel, porque tiene una clara intencionalidad de daño prolongado. Y es la más duradera en el tiempo, como decíamos. Puede llegar mucho más allá de la separación y puede hipotecar la vida de una mujer para siempre si quedaron deudas, o puede tener consecuencias de otros tipos que ahora vemos. Los efectos trascienden al empobrecimiento de las víctimas y sus descendientes porque también causan perjuicios para la salud y para la experiencia vital, además de eso. ¿Por qué para la salud? Porque la violencia económica impide el acceso a lo mejor a necesidades de salud mental, de tratamientos o de salud bucodental, por ejemplo, de poder ir al dentista o de otras necesidades de otros tratamientos como fisioterapia, etcétera, tanto para las mujeres como para los hijos e hijas. Y tienen consecuencias a largo plazo para la situación económica porque provocan una descapitalización y un empobrecimiento de las mujeres a largo plazo. Es una expresión además de violencia vicaria, porque a veces pues los maltratadores amenazan a las mujeres con quitarles la custodia de los hijos para negociar abusivamente en tema de pensiones después, y al final lo que consiguen es cercenar el futuro educativo y profesional de hijos e hijas, forzándolos al abandono de los estudios posobligatorios o a poder tener unas clases particulares de refuerzo para rendir o a estos otros gastos de salud que estábamos haciendo referencia. Es la violencia más extensa de su alcance hacia las víctimas porque también se puede extender a otros componentes del círculo inmediato de la mujer víctima. Hay ocasiones en que no solamente las han afectado a ellas, sino que también los agresores pues han hipotecado la vida de los familiares de las víctimas, que a lo mejor les han avalado en negocios, o han confiado haciéndoles préstamos. Bueno, y por ir concluyendo, que ya veo que vamos llegando a las 7 de la tarde, pues vamos a hablar un poquitín de qué propuestas puede haber para mejorar esta situación. Bueno, en primer lugar, las propuestas para ir erradicando la violencia económica tienen que ver con el darle visibilidad a este tipo de violencia. Hay proyectos muy interesantes que explicaron en estas jornadas organizadas por Isadora Duncan, que tienen que ver con la visibilización en el contexto educativo, para que niños y niñas y jóvenes puedan conocer pues este tipo de violencia y no prestarse a ello. Y hay materiales pues como cómics o también como pequeños videoclips que ejemplifican situaciones de jóvenes, de adolescentes, para que aprendan a identificar en qué momento en sus relaciones de pareja pueden estar viviendo este tipo de violencia. Por ejemplo,
pues ahora recuerdo, nos hablaron de un cómic en el que una chica universitaria tiene la oportunidad de marchar a hacer unas prácticas al extranjero que van a ser muy importantes para su educación profesional, pero su novio la presiona para que renuncie a esas prácticas para que no se aleje de ella unos meses, bueno, y al final pues eso va a tener unas consecuencias pues importantes para el chica. O, por ejemplo, relaciones de pareja en la que se comparten gastos durante la relación. Por ejemplo, una pareja que compartía el gasto del gimnasio y luego cuando ya la relación se rompe, pues ambos siguen yendo, pero él no le acaba de pagar su parte a ella nunca y él pues, le acaba costeando esa parte. ¿Sí? Bueno, ese tipo de situaciones que pueden ser sutiles, que pueden normalizarse y que al final, si no se visibilizan, pues no aprendemos a entender que eso no es normal y que es violencia económica. Propuestas también para la mejora legislativa. En la medida en que la violencia económica se reconozca en las leyes, pues habrá posibilidad de dar una protección mayor a las víctimas y de castigar el ejercicio de esa violencia económica. Y el incumplimiento del pago de pensiones, la magistrada Lucía Avilés en esas jornadas pues ha hecho una propuesta para que haya una modalidad agravada y en la fijación de la pena por el impago de pensiones no solamente se tenga en cuenta el dinero que no se ha pagado, sino también el importe de las prestaciones incumplidas más el quebranto económico que ha provocado, el daño psicológico y social causado, es decir, construir nuevos tipos penales para que se pueda fijar la pena teniendo en cuenta todas las consecuencias del impago, no solamente el dinero. Y luego una serie de propuestas también dirigidas a la práctica profesional. Pues visibilizar la violencia ante la sociedad y formar a profesionales tanto de la justicia como de los servicios sociales para detectar. Y potenciar la prevención, que son pues, estos proyectos que os comentaba en las escuelas. Todas las actuaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía serían prevención general. Las actuaciones dirigidas a mujeres para evitar la normalización ya sería una prevención más específica, más concreta de la violencia económica para la toma de conciencia lo antes posible. Y, por supuesto, la coeducación o la educación en igualdad desde momentos tempranos, pues es también una manera de evitar el machismo y de evitar la violencia contra las mujeres y de evitar la violencia económica en particular. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Si ahora tenéis preguntas, queréis hablar un poco más en profundidad de alguno de estos aspectos, aquí estoy. Muchas gracias por escuchar toda esta cuestión, es densa, porque quería aportaros muchos datos, pero ahora podemos hablar, opinar y aclarar lo que os parezca. Bueno, pues ya podéis ir pidiendo palabra para Freitas, sala de moderador y... Bueno, como nadie pide palabra, aquí en el chat hay personas que han escrito algunos comentarios o algunas preguntas. Si quieres les leo. Miriam, perdón. Perfecto, sí. Bueno, hay una Andrea Olaya, que no sé si es que la pretende el cura, porque pone sí, no, sí, sí, no, sí, no, 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 sí, no. Pues muy ¿Puede bien. ser la respuesta al test que leímos, al test de cuando íbamos lanzando esas preguntas para identificar si en algún momento se ha sufrido violencia económica? Puede ser la respuesta dicotómica a ese Podría test. ser. Yo me quedo con el interrogante.
Seguro que la respuesta es sí o no. 4, 6, 8, 10, justo, son 11. Son 11 respuestas, sí, son las respuestas al test. Vale. La segunda pregunta que hay por aquí, Carmen Delgado Álvarez. ¿El hijo es solo de la mujer o de los dos? ¿Le quieres contestar o...? Es que había había una pregunta, no sé de quién, y ahora no aparece, de alguien que preguntó que si la mujer tenía suficiente autonomía económica, que si era violencia, si el padre no dijo, y si era violencia, si el hombre no pasaba dinero para el cuidado del hijo. Y Carmen hizo esa pregunta, creo, si no me equivoco. Disculpa. Claro. Sí, sí, porque los hijos son en común y la responsabilidad es de ambas partes, de la manutención. Entonces, independientemente de que las mujeres tengan un sueldo y una economía, también al padre le correspondería colaborar con esos gastos y con los cuidados y con las tareas y la corresponsabilidad, porque los hijos son en el caso de que los hijos son de los dos. Sí, ahí estoy viendo que Andrea Olaya pide palabra. Sí, pero ¿qué me he perdido yo o alguien ha hecho desaparecer otra pregunta que había por aquí por medio? Ah, vale. Por eso la estaba buscando en el chat y no doy encontrado. Sí, Y es bueno, que se han Andrea borrado. Olaya pide palabra y después Enriqueta Martín. Pues démosle palabra a Olaya. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, la escuchamos. Muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por esta charla. Clarifica muchas cosas para mí. Los saludos de Colombia. Yo tengo una pregunta y es un asunto más legal. Yo sé que tenemos legislaciones distintas en ambos países. Sin embargo, creo que ustedes tienen el asunto un poco más avanzado, entonces quisiera saber cómo qué piensan respecto a esta pregunta. Es una pregunta extraña, pero pues es lo que es. Yo llevo 10 años con mi pareja. Él tiene un nivel educativo muy superior al mío, y es hombre, lo que ha dado pie a que él tenga más oportunidades laborales, a mejores salarios, XY. Eh, Últimamente, pensando precisamente en prevenir este tipo de cosas, ya vieron que respondí que sí que sí a algunas de las preguntas que hicieron, no a todas, pero sí a algunas. Entonces, pensando cómo evitar caer como en esa violencia, últimamente he pensado si sería bueno solicitarle que hagamos una unión marital legal, es decir, pues que nos casemos por lo legal, precisamente para evitar en el futuro que de los bienes que se comparten entre ambos, que pues sí hemos trabajado entre ambos, así yo no haya aportado pronto económicamente, he aportado con mi fuerza laboral doméstica y mi cuidado no remunerado. Entonces quería saber si eso es necesario, si ven que es un mecanismo válido para prevenir de pronto después quedar como en condiciones injustas en caso de que la relación terminase en algún momento, o si por el contrario puede ser un problema que haya un matrimonio de por medio para la división de los bienes o para que él pueda decir que pues que lo que consiguió se consiguió antes del matrimonio y que por ende no entra a una división posterior de bienes. No sé si me hago entender porque no soy abogada, entonces no sé mucho del tema. Sí. Bueno, pues gracias por tu pregunta, Olaya. Yo abogada no soy tampoco, entonces seguramente no sé si habrá alguna abogada conectada ahora mismo en este chat que quiera contestar esa pregunta, aunque las legislaciones sean diferentes en España Está y Herminia. en Colombia. Está Hermi, pero Al menos yo lo que escuché en el Encuentro Estatal de Buenas Prácticas contra la Violencia Económica es que en ocasiones también las sociedades gananciales viene a encubrir mucho la violencia económica.
porque no necesariamente es la solución, sino que a veces está pues normalizando esas prácticas de violencia económica. No lo sé, vosotros, aunque no hay fórmula de matrimonio, pero hay fórmula de pareja de hecho o alguna otra manera de legalizar esa relación o tampoco. Olaya, Herminia Suárez, si Andrea. quiere contestar o tiene alguna idea, quiere hablar, abra el micro, por favor, que se le cerró. Lo abrió y lo cerró. Vale. Perdón, para responderle, sí, o sea, nosotros llevamos 10 años juntos y conviviendo ya más de 2, y con más de 2 ya en Colombia se considera una unión marital de hecho, por lo que posteriormente podría haber como una división de bienes, no lo sé bien, pero obviamente es más difícil hacer esos procesos porque hay que incluso probar pues que igual vivíamos juntos, todo el quilombo, mientras que si se tiene pues un acta de matrimonio, tengo entendido que es más sencillo. Por eso es que quiero saber si hay diferencia o no, si es mejor o no. Bueno, Ervi. sí, realmente es un caso particular y los casos particulares difícilmente se pueden resolver en un chat como este. Y además, teniendo en cuenta que la legislación no es la de este país, sino la de otro. Yo no recomendaría a nadie que se casara para obtener ese objetivo. O sea, aquí de lo que se trata es de que las mujeres, desde el principio de la convivencia, pongan sus condiciones y los bienes que se vayan adquiriendo se adquieran para los dos, al 50%. Entonces, luego, a la hora de que haya un problema, lógicamente la división de la cosa común pues conlleva que tú tienes tu parte y él tiene la suya. No hace falta casarse para eso. A veces incluso el matrimonio que implica una sociedad de gananciales, a veces incluso es más conflictivo a la hora de reparto de bienes. Entonces, yo pienso que el matrimonio, o sea, que esa situación no justifica un matrimonio. Si se quieren casar, pues allá cada cual, pero vamos, pienso que no, que en absoluto debe ser ese el motivo. Entonces, aquí lo relevante es que las mujeres, cuando invierten en una relación, tengan en cuenta que tienen que ser económicamente independientes o lo más posible tener independencia económica, porque sin independencia económica no hay autonomía de ningún tipo. Es un elemento esencial y fundamental para poder tener otro tipo de autonomía, autonomía emocional y autonomía de vida. Entonces, si esa pareja está constituida y se han adquirido bienes, ¿a nombre de quién se han adquirido? Si se han adquirido solo a nombre de una de las partes, pues a la hora de la separación serán suyas solas. Y será difícil acreditar, aunque se puede acreditar, que efectivamente la contribución tuya pues ha sido relevante. Pero aquí lo relevante es que esos bienes estén de titularidad conjunta, que la titularidad no solo sea de una persona. Ese es el quid de la cuestión. A la hora de cuando se finaliza una convivencia. O sea, la disponibilidad de las mujeres no puede llegar al extremo de que abandonemos nuestra vida hasta el punto de que Dios proveerá. Pues no, hay que luchar por ser independientes. Económicamente lo primero, porque sin independencia económica es muy difícil que haya otro tipo de autonomías. No es necesario el matrimonio para eso en España. Ahora, en Colombia no lo sé. Yo esa legislación la desconozco. Aquí, si hay bienes en común, los bienes se disuelven y se adjudican a cada una de las partes en virtud de la propiedad que tenga en esos bienes. Pero esa propiedad tiene que constar previamente en una escritura pública y en un registro. Por lo menos en la escritura, el registro no es obligatorio. Entonces, claro, si no consta, estás a expensas de lo que decida la otra parte y siempre estás como un ser completamente dependiente
de sus decisiones, buenas o malas. Entonces es que es muy difícil dar una respuesta. Yo no, sinceramente pienso, pero es que no sé cuál es la legislación allí, entonces es que no me Sí, atrevo a dar más sí, respuesta que no, la que estoy dando, lo siento. no, no hay problema, muchas gracias. Sí, 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 o sea, entiendo que era una pregunta difícil y sé que sí es un caso específico y que probablemente va a consultar especialmente pues con una abogada específicamente que conozca la legislación acá, pero igual muchísimas gracias por las salvedades. Muchas gracias. Enriqueta Martín. Vale, yo iba a hablar precisamente de eso, de que las mujeres debemos, ante todo, ser totalmente independientes, estemos casadas, juntas o como sea, o solas, pero totalmente independientes y principalmente económicamente. Gracias. Carmen Delgado. Abre el micro, por favor. Ahora. Hola. Bueno, no, ya había pedido antes la palabra, no sabía cómo hacerlo, pero bueno, ya que la tengo, me estaba pensando en esto que estamos hablando, cómo a las mujeres nos toca defender nuestra posición y nuestra relación. Bueno, gracias, Miriam, por la conferencia, me ha encantado. Y estaba pensando en los hombres, ¿es solo una cosa de mujeres o es de hombres también, ¿no? Y pensaba, ¿qué responsabilidad tienen los hombres en esto? O sea, ¿se sienten bien usurpando bienes que son compartidos, pero que ellos gozan de su titularidad o disponiendo de recursos que, bueno, que tienen ciertas ventajas legales o han tenido? Para disponer de ellos, aunque sepan que es injusto? Entonces estaba pensando que efectivamente es algo por lo que luchar las mujeres, pero también tenemos que interpelar a los hombres a que se sientan, bueno, interpelados en su sentido de la justicia, ¿no? Esta era la reflexión que yo hacía, que no sé si está muy encaminada o desencaminada o qué. Gracias. Pues Olga muchas. Castillo. Ah, perdón. ¿Quieres contestar, Marian? No, iba a dar las gracias a A Hermes Carmen. y a Carmen por la respuesta. Olga Castillo. Es fundamental, como dijo Miriam, la educación y la coeducación, claro, para que tanto hombres y mujeres desde la infancia tengan el mismo concepto del dinero. Y para las mujeres un obstáculo muy grave ha sido el que tradicionalmente se ha considerado que el amor está reñido con el dinero. Es decir, hablar de dinero cuando se está en una situación de enamoramiento o de pareja o de lo que sea es una grosería en las mujeres. Así lo sienten la inmensa mayoría y supongo que los hombres también, porque claro, esto es complementario siempre. ¿Cómo vas a hablar de dinero? ¿Qué significa? Nos han hecho creer que dejar las cuentas claras es algo incompatible con la confianza y con el afecto. Pues no, no es incompatible. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El amor por un lado, el amor, el sexo, la atracción, lo que sea, la convivencia, y por otro las cuentas claras. Ese es un gravísimo obstáculo, premeditado, claro, porque así las mujeres van de cabeza. Sin saber las leyes de tu país, sin saber si es mejor casarte o no casarte, tú puedes estar ya en una situación de dependencia, de la que te va a ser difícil salir, te cases o no te cases, porque el matrimonio puede enfangar las cosas todavía más. Hay formas de compartir bienes como si se comparten entre personas que no sean parejas y comprar las cosas a medias. Pero vamos, yo conozco estafas de personas, de mujeres que son muy próximas, mucho más jóvenes que yo, y que han sido estafadas en el dinero que tenían en el banco hasta que el banco les avisa, porque habían dejado las claves de su cuenta de internet al compañero y la desvalijó jugando en internet, por ejemplo. Otras que avalan el piso de un hijo con su pensión, mujer anciana, de eso tenemos los datos, está documentado,
y el hijo se lo juega y luego la que se queda ella en la calle es ella. O sea, no solo la pareja, ¿eh? Es que pensamos que nosotras no tenemos que hablar de dinero porque es una grosería y una falta de afecto y de confianza. Pues no, no lo es. Y eso tendremos que aprenderlo y por supuesto que los hombres que manipulan, no digo todos los hombres, que tampoco sean partícipes en ese juego, ¿no? Y que se avengan a dejar las cuentas claras. Y luego pensad que la tradición hace también que el funcionariado y las notarías, eso lo he vivido yo hasta el año pasado, pero en mi trabajo también. Aunque la ley en un matrimonio o en una pareja que tiene los bienes conjuntos obligue a que no pueden moverse bienes sin el concurso de las dos personas y que lo demuestren, pues no. Se tiende a que si va la mujer, le dicen, ¿y su marido? No puede venir, ¿está de acuerdo? Eso, vamos, lo he visto yo en mi trabajo, pero es que lo he visto en una notaría hace 2 años. Y sin embargo, va el esposo y lleva el carnet de ella y hacen una escritura sin que ella haya dicho ni pío. El año pasado en una notaría, en un bien que yo vendí, así de claro. Tuvo que cambiar la escritura porque la mujer no era tonta y cuando fue dijo que de qué. Pero si la mujer no es no tonta, simplemente que no está acostumbrada a esas cosas, se quedan sin los bienes. Eso es muy habitual. Y tenemos que saber que eso pasa y que hay bancos en los que tampoco preguntan en cuentas comunes por lo que tienen que preguntar o piden la documentación que tienen que pedir, porque tenemos una tradición muy grande de que el señor representa la economía familiar y es el que decide. Y eso todavía pasa y hay que tenerlo en cuenta. Nada más. Gracias, Miriam. Pasa en unas situaciones más que en otras, por eso hacer hincapié en toda la visibilización y todos estos estudios que la ponen de relieve. Y claro, a veces nos quedamos un poco en ver lo que no está bien y lo que constituye la violencia económica, pero si le damos la vuelta a eso y podemos hablar de cómo establecer una buena relación económica familiar, es decir, qué habría que hacer para que la relación económica familiar fuera equitativa, por dónde ir, pues podríamos hablar de diferentes estrategias para poder establecerla. Por ejemplo, que aunque una de las personas que componen la pareja se encargara de manejar los gastos, pero que siempre ambas conocieran los ingresos, los gastos, o de forma ideal, pues manejar los gastos entre las dos. Pero lo que hay en común, pues al menos, como mínimo, es poner en conocimiento de la otra persona lo que hay, lo que se va a hacer, qué te parece que invertamos en estos gastos, o sea, decisiones conjuntas, lo que es una decisión conjunta. Luego también que aunque una persona tenga mayores ingresos que la otra, o incluso no tenga ingresos, pues ambas partes negociar para tener igual unas metas financieras mutuas. No porque yo gano más, pues yo me puedo permitir comer solomillo y tú que ganas menos, pues te tomas un filete de cerdo, ¿no? Sería un poco, si es la economía familiar, Bien. es una bolsa común y luego gestionamos lo que ingresan las dos partes y decidimos conjuntamente cómo gastar eso. No ejercer el poder a través de yo tengo el sueldo mayor, que suele ser el de los hombres, y luego tengo más poder de decisión. Y también que ambas personas tengan acceso al dinero. Andrea, bien, en el cuestionario has puesto tú aquí las preguntas y bueno, pues es verdad que a veces si una persona es la que tiene, o sea, si el hombre tiene la fuente de ingresos, tiene el trabajo y tiene el sueldo, pues que puede poner o no a la mujer en la cuenta, pero si la cuenta es la cuenta familiar y son los ingresos familiares, lo lógico sería que ella estuviera también en la cuenta y que ella tuviera además también acceso al dinero, o sea, que pudiera tener una tarjeta y que pudiera sacar. Eso es una relación de confianza y de igualdad. Las decisiones financieras importantes, pues lógicamente esas habría que tenerlas, hablarlas en común y tomarlas en común. Y
todas las personas son responsables de sus ingresos y gastos y bueno, pedir cuentas al otro como, bueno, pues es como tener que justificar pues el gasto de dinero ajeno, ¿no? Todas tenemos la responsabilidad, si sabes lo que ingresa y sabes los capítulos que te puedes gastar en unas cosas y otras, pues cuando hay buena comunicación y se llega a acuerdos mutuos, no hay que estar fiscalizando y controlando hasta el último euro que gasta la otra persona o obligándola a presentar los tickets de compra. Y sería importante conocer totalmente el contenido de los documentos que se firman, siempre, de manera tanto individual como conjunta. A las mujeres nos falta a veces mucha educación financiera en ese sentido, y eso es otra de las líneas que se proponen para acabar con la violencia económica, de que también las mujeres pues tengamos la educación financiera para poder firmar nuestros papeles y asumir nuestras cuentas y no siempre delegar, sino tener un conocimiento total de lo que se hace. Y bueno, y luego una cosa de la que no hemos hablado, pero que también a veces se da en toda esta violencia, es que hay mujeres víctimas que desconocen dónde se encuentran los documentos, ¿no? Porque también otra forma de ejercer violencia es yo guardo el contrato de alquiler o yo guardo la hipoteca o los documentos importantes de la familia, pues se desconocen, están en manos de ellos. No, pues saber dónde están, saber interpretar su información, tener ese conocimiento sería muy importante. Luego, al final, el resumen. Las relaciones financieras sanas tienen que ver con que están basadas en el compromiso y en la igualdad. Y bueno, pues hay que establecer una comunicación abierta sobre los dineros y una relación de confianza. Llegar a acuerdos. Manuel Colinas. Bueno, gracias Miriam por tu exposición que nos ha abierto muchos conocimientos y efectivamente lo que habéis dicho, lo que ha dicho Hermi, lo que es el tema de la independencia económica como una cosa fundamental. Nosotros en el movimiento pensionista estamos en discusión, en debate, varias cosas. Por ejemplo, la brecha de género en las pensiones. Afortunadamente, hoy día el empleo femenino ha aumentado mucho y por lo tanto esa independencia económica cada vez es mayor. Sin embargo, en personas mayores de 65 años todavía la brecha es muy grande. Entonces, yo no sé si en esas mejoras legislativas que se plantean, bueno, lo digo como pregunta, también como reflexión, si esas mejoras legislativas incluyen el reconocimiento para estas personas, mujeres mayores, que han estado dedicando su vida a los cuidados, que han trabajado, pero no han tenido empleo, no han cotizado en la seguridad social. Por lo tanto, están a expensas de la pensión del compañero, de la pareja. Si eso se podría reconocer en esa mejora legislativa, es decir, el trabajo de los cuidados de familia, de hijos, del hogar, etcétera, etcétera, reconocidas como un empleo y por tanto como una cotización social. Y después el tema de la viudedad. El 85% de las personas viudas tienen más de 65 años y el 95% son mujeres. Y a la hora de darles la pensión se les da un 52%, se puede aumentar hasta un 60% de la base reguladora del cónyuge, pero nosotros estamos reivindicando el 100% de la pensión que tenía el cónyuge, es decir, que no se quede en un tanto por ciento de la pensión que tenía la persona con el marido, el cónyuge, la pareja, como queramos llamarlo. Porque la brecha existe ahí, es decir, la realidad es que hay un 32% de diferencia de media entre las pensiones de hombres y pensiones de mujeres. Y aunque estos vayamos a ir corrigiéndolo debido a que hay más empleo femenino y por tanto mejores pensiones habrá
para las mujeres en el día de mañana, pero hoy día hay muchas pensiones de mujeres que son de miseria, de pobreza. Y eso es lo que estamos intentando combatir. Yo no sé si las mejoras legislativas que se estudian recogerían toda esta problemática, ¿no? Porque el complemento por brecha de género, que sustituye al de paternidad-maternidad, que fue un poco fiasco, porque al final no iba dirigida a las mujeres concretamente, pero que el de brecha de género sí que ya está dirigido a las mujeres y se da me parece que este año son 39 euros al mes por cada hijo, no es suficiente para esta independencia económica y para tener una vida digna, lógicamente. Bueno, nada más. Muchas cosas las que has planteado, Manuel. Hemos hablado y hemos discutido en la asociación sobre este tema, que seguramente más compañeras quieren participar también en esta respuesta. Yo veo como aquí ahora mismo hay como dos partes diferentes. Por un lado está la brecha salarial entre mujeres y hombres que afecta a las mujeres y que independientemente de que las mujeres se hayan incorporado mucho más al empleo, igual, o sea, el haberse incorporado al empleo no garantiza que todo el recorrido de los años cotizados y trabajados sea en igualdad. Es decir, el estudio de la brecha de género lo que nos dice es que al inicio en los trabajos, pues los sueldos pueden ser más similares, las circunstancias pueden ser más parecidas a nivel económico, pero que esa brecha se va ampliando cuando empieza a pasar a partir de los 10 años en el empleo, que es justamente cuando llegan las circunstancias de maternidad por los cuidados. Y luego hay otro factor fundamental que es estructural y tiene que ver con la sociedad patriarcal y con el sistema capitalista, la definición de los puestos de trabajo y la promoción basada en condiciones que son inviables para quien quiere compatibilizar los cuidados y la vida personal con el empleo, porque promocionar siempre supone dedicar horas extras, tener posibilidades de más movilidad, es decir, tener pues, los apoyos para que los cuidados se ocupen otras y entonces ellos puedan promocionar en la carrera profesional. Pero siempre son como extras al trabajo para poder avanzar en ese sentido. Entonces, las mujeres van perdiendo complementos en la carrera profesional debido a los cuidados, debido a las excedencias, debido a los permisos por maternidad o por cuidado de mayores. Y eso es lo que va haciendo cada vez más desiguales esos temas. Entonces, en ese caso, claro, lo que tendría que haber es una reforma general de la estructura del empleo y del sistema. Y no basar solamente, además, pues, toda la economía en dinero, sino incorporar la situación general de los seres humanos que necesitamos cuidados en muchos momentos de nuestra vida y que eso también es un capital y también hay que tenerlo en cuenta y repartirlo de igual manera y que todos y todas tenemos responsabilidades en el automantenimiento de la vida cotidiana y en los cuidados de las personas que tenemos alrededor. Esa es una parte. Luego, otra parte es las mujeres que ahora mismo ya son mayores de 65 años y que ya están en esa situación, que no pueden volver atrás a reivindicar o a vivirlo de otra manera, pues quizás a lo mejor en este caso visibilizar la situación de igualdad para que puedan tener apoyos, como decíamos, en las mujeres víctimas de violencia de género con la renta activa de inserción que no pueden cobrar las mayores de 65 años porque no son nativas. Bueno, pues en este caso toda la visibilización y el ampliar los apoyos para poder. Juan en el Evo. A ver, Sí, ahora. ahí. ¿Se oye? Sí. Gracias. Ha estado bien la exposición. Yo no conocía esa asociación, conozco a Manuel, mucha gente que está aquí, pero bueno, me ha parecido interesante. Ahora bien, por un lado, me he ido dando cuenta cuando estaba oyendo que prácticamente se iba a circunscribir la violencia económica al ámbito
familiar, de pareja, etcétera. Salvo en el momento que has saltado al ámbito laboral y solamente has citado la empresa familiar. Y claro, la empresa familiar, pues sí, se dan esas circunstancias. Yo ya he conocido un caso similar, pero lo que me parece importante es advertir la violencia económica como clase social. Es decir, aquí hay una lucha de clases evidente y esa violencia económica está en el mismo marco neoliberal que tenemos y que cada día a día se va afianzando más, ¿no? Es difícil porque nos dedicamos a gestionar y que no vaya a más, por lo visto. Y dentro de eso nos ponemos ya etiquetas. Socialdemocracia, más o menos pusilánime, tibia, meliflua, el otro es de izquierda, el otro, el bloque progresista. Yo, como no tengo ni idea ya lo que quiere decir, cada uno sabrá. Lo que quiero decir con esto es que me parece importante advertir, trasladar, que en el ámbito familiar yo he conocido y he tenido la osadía de decir a una amiga, oye, ándate al loro, esto hace 1000 años, yo tengo 72 años, esto es cuando era joven, dije, ándate al loro, que este que te está poniendo ojitos es un fantasma, porque lo he conocido aquí, acá. Bueno, pues con el tiempo me dio la razón, pero bueno, lo cierto es que, bueno, entró y consiguió recuperarse esa mujer, ¿no? Del hachazo económico que le metió, porque claro, se fiaba y bueno, pues tenía aires de grandeza, invertía aquí, que esto es un chollo, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Por lo tanto, al margen de eso, dentro de eso y ampliando eso, entiendo que habría que buscar la manera de enfocar cómo hacer frente a una práctica pública, política y privada que cuestione abiertamente el marco neoliberal y el sistema, ¿no? Es decir, prácticas que en vez de que sean acumulativas, sean de reconocer el bien común, promover el bien común, ámbitos de espacio público abiertos en términos de igualdad, generar prácticas igualitarias que nos haga profundizar en una sociedad igualitaria. Entonces, salir justo de lo específico y ampliarlo. No sé cómo se hace, pero me parece que es básico hablar en esos términos. Gracias y perdón por si me he extendido. Carmen Delgado. Bueno, yo quería preguntarte, Miriam, estaba pensando, el trabajo gratuito, ¿no? Que fundamentalmente hacen las mujeres en el hogar, que es todo, es un trabajo que no tiene horario de descanso estipulado, trabajo de fin de semana, trabajo de vacaciones, comida, salir de compras, pensar, organizar y que no figura en la nómina, ¿no? Yo pensaba que es una violencia económica, yo pienso que es una violencia económica. No sé si se puede considerar así y cómo se puede resolver, porque claro, en la parte que trabaja fuera y que la nómina está a su nombre, considera que ese dinero es suyo. O si tiene responsabilidad personal, buena voluntad, disposición, pues es una cuestión individual, pero no está, digamos, regulado, ¿no? Ese trabajo que hace la otra persona en beneficio de toda la unidad que vive en la casa, ¿no? Entonces, la pregunta sería oportuno ir pensando en medidas legislativas, cuáles serían, en que se reconozca este trabajo gratuito y que quien se beneficia de él pues ponga a nombre de la persona que lo realiza la nómina, vamos a llamarlo así, correspondiente, ¿no? O sea, que ese ingreso que hace alguien que está fuera, pero que está recibiendo un trabajo gratuito de alguien que está en la casa, pues que sepa que ese dinero que él trae de fuera no es que él tiene la buena voluntad de compartirlo, sino que es legítimamente de la otra persona que está haciendo ese trabajo, ¿no? Iría un poco por ahí la pregunta, Miriam. Yo creo que la legislación no lo garantiza, pero cuando habla de familia, sí se contempla que en una estructura tradicional familiar, hombre sustentador, mujer cuidadora, los ingresos del hombre son los ingresos familiares.
no son del hombre, no son eso es un malentendimiento, yo creo, de los hombres que abusan de las mujeres en este sentido del abuso económico. Es decir, si el pacto o el acuerdo en la pareja es tú cuidas y trabajas en casa mientras yo trabajo fuera, pero formamos un equipo, un sistema y una familia, tendría que darse por hecho que los intereses son de ambos. Porque él no puede a lo mejor salir, trabajar y llevar esa misma dinámica si no tuviera resuelto el tema de los cuidados y el tema de las tareas con el trabajo proyecto de la mujer. El problema es que no está escrito y exactamente legalizarlo y escribirlo sería adecuado. Pues claro, desde el punto de vista feminista siempre lo que vamos a hablar es que lo mejor para las mujeres y para todas las personas es ser sustentadoras de la propia vida también. Es decir, tener la autonomía económica es tener libertad. Y es poder estar, bueno, pues en la medida en que cualquier persona consiga ser autónoma económicamente, va a poder ser más libre en sus decisiones y va a poder mantenerse en relaciones si le interesa y les va bien, pero salirse de esas relaciones también llega un momento en el que ya no le interesa o ya no quiere estar. Es decir, la dependencia económica es la falta de libertad total y el dominio de los hombres a través de esta violencia. Yo creo que el planteamiento siempre es en la dirección de la autonomía de las mujeres y bueno, pues que puedan trabajar en la brecha salarial y el mismo ingreso por el mismo trabajo y repartir los cuidados y las tareas. Eso sería desde el punto de vista, desde el planteamiento feminista, pues la opción que vemos más deseable. Olga Castrillo. Yo estoy en contra totalmente de que sea un trabajo pagado, como dice Miriam, por todas las personas, cuando en realidad, por mucho que digan que es un trabajo social, es un trabajo del que se beneficia la persona que no contribuye a mantener el hogar, la familia, lo demás, con los cuidados y se beneficia de ello. Y además es un fundamento básico del capitalismo. A mí me parece clarísimo. El capitalismo no se podría mantener si no tuviera el trabajo gratuito de las mujeres. Luego lo que hay que acabar es con ese trabajo gratuito, no convertirlo en un trabajo, sino simplemente que las mujeres no hagan ese papel y que tengan puestos de trabajo remunerados fuera de la casa. Y si eso no es capaz de asumirlo el capitalismo, bueno, pues si cae el capitalismo cae, pero todas las personas tienen que tener ese mismo derecho de trabajar fuera y de tener autonomía económica. Y luego se juntan o no se juntan, hacen familias o lo que les dé la gana, pero tiene que ser desde esa autonomía previa. Lo otro son parches, que para las mujeres mayores de 65 años, las que no pueden estar en el mercado laboral, haya que seguir manteniendo que si la pensión de viudada y para los hombres, que si lo que sea, de acuerdo, pero las leyes tenían que cambiar para que eso no fuera ni el presente de las personas más jóvenes, ni por supuesto el futuro. Si tuvieran que pagar de verdad por los trabajos, no podría mantenerse el sistema, pero la cuestión está, no se puede resolver diciendo a las mujeres quedaros en casa, que se os paga, primero que no van a poder pagarlo, y si no que lo pague él, porque sería injusto con el resto de mujeres, con las mujeres que no tienen el contrato matrimonial, con las mujeres que no se emparejan pero hacen lo de casa, con las que cuidan sus hermanas o sus padres o sus madres o lo que sea, que no entrarían ahí en ese contrato. Esos son chapuzas, esos son parches. Las personas tienen que tener el mismo derecho a su autonomía económica, sin brechas salariales, sin techos de cristal, sin suelos pegajosos. Y las casas y las familias, si se consideran un bien social o en cualquier caso un derecho individual, tienen que vivir de los cuidados y de las atenciones y de todo por igual de las personas adultas que la forman.
sin diferencia por sexos. Y a que haya servicios públicos, por supuesto, que contribuyan a que esos trabajos sean socializados, sean hechos comunitariamente, que la comunidad es lo que tiene que hacer, directamente resolverlo y no comparses de ayudas aquí. Vamos a ver si ponemos esta pensión de no sé cómo, en este caso sí, en este no, que eso es un follón que sabemos que no funciona y que da lugar a corrupción. Agustín Martínez. Sí, buenas tardes y muchas gracias a Miriam porque pues la verdad es que ha estado muy interesante. Yo estoy callado porque no tengo mucho que aportar, porque la verdad es que yo desde que se murió mi padre, yo con 15 años, mayor de 6 hermanos, pues con mi madre siempre la entregaba al sobre y tal, hasta que encontré novia, me casé, me independicé, mis hermanos ya trabajaban, ya ayudaban a mi madre. Y luego, pues en la vida de casado, pues la verdad es que no he tenido nada mío. Es más, yo no tengo nada, no tengo ni un piso. O sea, yo vivo con Conchi porque me tiene recogido aquí y en su casa y somos amigos, muy amigos. Bueno, yo quiero resaltar, en la vida de casado, hasta que tuve las 3 hijas, bueno, tuvo mi mujer 3 hijas, pues la verdad es que yo siempre he entregado el sobre a casa, siempre entero. Hasta cuando fui concejal, que fui 12 años, pues yo no tenía nada mío. Lo que sí que la había mi ex, pues que necesitaba tener algo porque parece que la pelusilla, no sé qué, nos enfrentaba un poco y encontré trabajo para ella, bueno, ella lo encontró en un hospital y ahí estuvo trabajando y bueno, tenía un sueldo como el mío, prácticamente bien. Y luego después, pues ya surgió las diferencias y empezaron a causar problemillas por la pelusilla, no sé qué. Total, que decidí separarme, pero me esperé a que mi hija, la pequeña, tuviera 18 años. Cuando cumplió 18 años, cogí la maleta y me fui. Me fui y así estoy. Ella se quedó en casa, ella siguió con su trabajo hasta que se jubiló, porque se jubiló por una enfermedad y la verdad es que yo con ella no tengo trato ni lo quiero, porque con ella fue una pelea, con que yo era concejal y ella no, ya estaba todo hecho. Pero bueno, era su forma de pensar. Yo no le saco la culpa a ella tampoco, pues de los dos. Pero sí que quiero decir que efectivamente que influye mucho el materialismo, el decir esto es mío y esto es tuyo. Yo ahora tengo la pensión, la Conchi también tiene la pensión, cada uno tiene su pensión y cada uno gasta de la pensión lo que hace falta. Punto. No hay más. Lo que hace falta se compra, sea uno o sea el otro. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que efectivamente que hay muchas cosas que del materialismo que nos influye a las personas y que ahí vienen las diferencias muchas veces de saber que yo soy más que tú o tú eres más que yo. Pero es lo que yo creo que influye hoy día. El que trae el sueldo a casa, que la mujer está en casa con el niño, como ha salido en el vídeo, y yo soy el señor y tú no sé qué, la que friega o la que hace la comida. Entonces ahí viene la diferencia. Yo, por suerte o por desgracia,
mis hijas, me llevo con las tres muy bien, muy bien. Y cada una tiene su casa, cada una tiene su marido, sus hijos, y, y a tirar para adelante del carro, que es lo que hay que hacer, tirar de la vida y nada más. Yo no tengo nada más que aportar. Gracias. Fuente de frutos. Hola, buenas tardes a todos. A ver, me voy a referir a la pregunta que ha hecho Carmen Delgado, porque bueno, es un debate que hace años. Y bueno, y también añadir que coincido totalmente. ¿Era Olga? No sé qué otra compañera sí, yo que discrepa de lo de Carmen, y quiero yo también unirme a esa discrepancia. A ver, este es un debate que se tuvo hace años dentro de un colectivo del movimiento feminista, que progresista no era nada, obviamente, y que empezó a reivindicar el sueldo por el hecho de estar en casa. Afortunadamente el movimiento feminista, esto es algo que lo tiene o lo tenemos bastante claro, porque pensamos que toda mujer, al igual que el hombre, tiene derecho a un puesto de trabajo, y la que no quiera, pues que se quede en casa. Pero la opción al puesto de trabajo la tiene que tener. Lo que pasa que este momento no, bueno, pues no camina en un capitalismo como el que tenemos, no caminan los puestos de trabajo así. Pero el pretender volver a retraer a la mujer metida en casa pagando un salario es totalmente volver a tiempos pasados, y hemos tenido muchas pérdidas en los derechos en cuanto la derecha, la ultraderecha y la derecha se juntan, como para pretender reivindicar ahora un sueldo para la mujer que se queda en casa. No, analicemos muy bien eso, porque es altamente peligroso. Insisto, sería que el 50% de la población, porque bueno, es muy cómodo, bueno, pues me quedo en casa, en cualquier caso, se dividía bastante la opinión de la gente, de las mujeres. Y no parece conveniente que el sector femenino, que además es el que está en la pelea permanente de la reivindicación, vuelva a la casa a hacer las tareas típicas, como así se ha dado por llamar, de la mujer en casa metida. Creo que hay que tener cuidado con ello, porque insisto, ya salió un colectivo bastante potente, hará 10, 15 años planteando esa situación, pero menos mal que el movimiento feminista lo desmontó con los argumentos pues basados más o menos en lo que digo y ha dicho la otra compañera. Está todo lo bastante regulado para que la mujer, si puede, quiere, acceda al puesto de trabajo, si puede y quiere. Y que la mujer que se quede en casa, pues si acaso, es un derecho, es un deber, es una opción, pues que la pague el marido, obviamente, nada más. Pero que no sea pagado jamás desde los presupuestos generales del Estado, es decir, que no se contemple ni mucho menos esa posibilidad. Carmen Delgado. Yo solo decirle a Concha que me he explicado muy mal, porque yo no he defendido esa posición de que se le pague un salario social, ¿no? Y estoy de acuerdo con Olga. Yo lo que planteaba es, o sea, estoy absolutamente de acuerdo, derecho al trabajo para todos y todas, en igualdad. Pero si alguien se quiere quedar en casa, pero me vale al revés también, ¿eh? Si es él el que quiere quedarse en casa, que quien ingresa de la nómina, que legalmente esa parte que corresponde al trabajo gratuito que alguien hace para él en su casa, sea titular de ese dinero y le pague. Esta era la posición, ¿no? Estoy totalmente en contra de que haya un salario, efectivamente, de que todos una asistente doméstica para alguien. Solo aclarar esto, gracias. Claro, pues un autónomo. Mari Carmen Vizcaíno. Y voy a bajarme la mano. Lo primero de todo es agradecerte, Miriam, la videoconferencia, que ha estado estupenda.
maravillosa, vamos, a mí me ha encantado. Y luego, bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con Carmen y con algunas compañeras que están hablando aquí. A ver, yo voy a hablar por mí, por lo que yo he vivido. Yo estaba trabajando, me quedo en estado, por motivos económicos, yo me tuve que quedar en casa con mi hija a cuidarla. Mis hijos se llevan 11 meses menos 2 días. Me viene el otro. No se los iba a cargar a nadie. Pero es que resulta que a mí mi marido no me ha mantenido en mi puñetera vida. Porque soy yo la que he estado trabajando en casa y criando a los niños. Por lo tanto, lo que él ha traído a casa era de los dos. En la casa, si se ha tenido que hacer algo, ha sido entre los dos. Si yo he tenido que hacer una cosa y no me ha dado tiempo a hacer la otra, pues lo he hecho. Por lo tanto, en ningún momento que nadie me diga, porque no lo admitiré, que bueno, nos quedamos en casa porque queremos y bueno, es un salario que nos pagan. No nos pagan ningún salario. El salario que trae el hombre es tanto del hombre como el de la mujer. Y es más, yo estoy en Cataluña, estoy casada por separación de bienes, por lo cual lo que yo llevaba de soltera es mío. Mis herencias son mías y mi marido no me las puede tocar. Pero como tú comprenderás, yo no voy a hacer eso. Yo, el día que toque, pues bueno, es que lo ingreso en la casa. Y es de los dos. Por lo tanto, ahí no estoy de acuerdo. Estoy hasta las narices de tanto patriarcado y me parece algunas veces un poco vergonzoso que nosotras mismas lo dejemos que pase. Es que, la verdad, me parece vergonzoso y estoy escuchando cosas que me están removiendo hasta las entrañas. Nada más. Tengamos cuidado, por favor. Cuidémonos nosotras mismas. Que nos hace separación. Ya. Nati Menéndez. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver, evidentemente no se puede generalizar los prejuicios que puede tener o no tener una compañera cuando decide no trabajar fuera, sino trabajar en su medio familiar. Lo que pasa es que estamos en un sistema capitalista donde esa opción no existe. El trabajo remunerado de la mujer que se dedique al cuidado de la vida de su familia, ¿vale? Eso no existe en el sistema capitalista, por lo cual toda decisión tomada en ese sentido puede tener efectos muy negativos para la mujer, tanto en la parte económica por parte de su compañero, como la parte institucional, ¿vale? Hay maltrato económico por ambas partes. En la parte institucional es tremendo porque cuando ella, una vez finalizada la crianza de sus hijos y quiere incorporarse al mundo laboral, tiene un abandono total institucional. No la va a apoyar. Incluso, aun y cuando los hijos son menores, si ella quiere ponerse a trabajar, es que ni guarderías, porque como no está trabajando, pues no tiene plaza en guarderías, por lo cual se va a encontrar en esas dos situaciones de prejuicio para ella. Y eso tiene que tenerlo claro. Por otro lado, yo creo que cuando yo he trabajado toda la vida, ¿vale? Entonces, y vi mucha miseria en mujeres que no habían decidido comenzar su vida laboral, sí al cuidado de la vida de su familia, y cómo llegada a la cuarentena, donde los hijos ya no dependían de ella, entrando en depresiones importantes, que eso no se habla y existe, ¿vale? Porque es duro salir del hogar y a esa edad enfrentarte, aun y cuando tengas una carrera superior, te va a costar mucho el entrar en tu carrera profesional. Entonces,
No podemos efectivamente generalizar, pero sí que una mayoría que decide quedarse en el hogar va a tener estos problemas. Por otro lado, vaya, se me fue lo que quería decir, no importa, tengo más recursos. Por otro lado, este sistema capitalista es patriarcado, por lo cual a todas las mujeres, compañeras que estamos aquí, que no estamos aquí, la vida laboral ha sido siempre con grandes esfuerzos. Ya tu propia vida laboral, sin contar tu problema luego al llegar a casa que te corresponde de cuidados. En cuanto yo fui un poco como tú, Mari, donde mi compañero trabajaba y yo trabajaba y no me vi en situaciones de problemas económicos porque yo tenía mi sueldo, evidentemente, y eso te refuerza. Entonces yo muchas veces pienso en las mujeres que quedan en su casa, que no tienen ese poder propio adquisitivo. Yo eso quizá, como he trabajado siempre, no lo hubiera soportado, ¿vale? El tener que depender de otra persona para poder, bueno, pues hasta para poder comer, evidentemente, eso lo primero, y que cubran los gastos. Y en este momento creo que las mujeres que deciden quedarse en el hogar, hay que hacer también un cálculo de qué ingresos va a haber en esa familia por parte de su compañero o marido. ¿Van a ser suficientes para tener una vida digna? ¿Para 3, para 4? El salario mínimo interprofesional actualmente llega para una persona, no para que una mujer corra tremendo riesgo de que con un salario mínimo interprofesional quede en casa para la crianza de su hijo y de sus hijos. Eso es un riesgo que ya corre tremendo, porque evidentemente con ello un salario mínimo no se vive. Vive de alguna forma una persona, pero no una familia. Porque luego, claro, ¿qué te ofrece el Estado? Parches por aquí, parches por allá, que en todo momento saltan. Eso no hace para la mujer que decide quedarse en casa para la crianza de sus hijos, de su familia, una vida digna, de ninguna forma. Esos parches que ofrece la administración no son válidos para llevar una vida digna. Esos parches están hoy y mañana saltan. ¿Vale? Entonces, bueno, yo soy una defensora del trabajo, y cuanto primero entres en el mundo laboral, mucho mejor, porque ya sabemos ahora como pensionistas lo que nos pasa, sobre todo a las mujeres que no entraron en el mundo laboral muy jóvenes, que carecen de cotizaciones, han pasado a mínimos, han pasado a no contributivas, todas sabemos las miserias que acarrea este sistema para las mujeres que no entran en el mundo laboral, además desde muy jóvenes, ¿vale? Entonces yo soy de esa tendencia feminista que la mujer tiene que trabajar, porque si no, el coste para ella personal va a ser tremendo, ¿vale? Entonces, pues hay que trabajar lo mismo que nuestros compañeros trabajan, nosotros también tenemos que trabajar y entre los dos la crianza de los hijos, por supuesto. Olga Castrillo. María del Carmen, creo que por alguna razón no nos entendemos unas y otras. Requeriría un debate más largo. Bien, creo que ninguna de las que tú consideras que hemos dicho algo en contra de tu proyecto de vida y los derechos a hacerlo, hemos dicho algo distinto de lo que tú has defendido. No, lo que decimos precisamente es, tienes el derecho, porque nadie te va a imponer el trabajo, tienes el derecho a quedarte en casa y lo que sea. Lo que hemos dicho todas es que quien comparte contigo la familia, decide fundarla y decide hasta dónde llega el tamaño de la familia, porque eso ahora mismo
en este país hace ya años que se puede decidir y calcular y programar. Con esa persona pones en común los trabajos y los dineros, por supuesto, es un acuerdo vuestro. Lo que denunciamos es que esa persona no reconozca los trabajos, en tu casa sí, pero en otras no les dé el valor suficiente, controle un dinero que es de los dos por acuerdo mutuo. Eso es lo que no es correcto. Eso es lo que no es correcto. Lo que tú dices que es un acuerdo, que el dinero es de los dos, porque tienes derecho, porque tienes, tanto si tienes gananciales como si tienes separación de bienes, tienes derecho. Eso es lo que te tienen que reconocer cuando llegáis al acuerdo de mantener el núcleo familiar de esa manera. Contra eso no estamos. Lo que estamos es a que ese acuerdo no se haga o no se cumpla, con lo cual se produce violencia económica sobre las mujeres y que sea la sociedad la que tenga que pagar un salario o legislar no sé qué. Estamos de acuerdo contigo. Con la situación que tú defiendes, hay un acuerdo y se comparte porque se tiene que compartir, con un reconocimiento de que todo lo que entra en esa casa no es solo el dinero que viene de fuera, sino la producción de cuidados y de manufacturas y de trabajos que se hacen en la casa. Completamente de acuerdo contigo, María Carmen. No hemos dicho nada en contra. Hemos dicho en contra el que no se obligue a que eso sea así, haciendo ayuditas y planteando ideologías de que las mujeres en casa lo hacen por cariño, etcétera. No, no hay ninguna separación entre lo que tú dices y lo que decimos. Y una cosa que te iba a decir, lo de las herencias, de que son tuyas, en gananciales, en Castilla y León, igual que, bueno, no sé si lo dijiste tú, en Cataluña, donde sea, las herencias no forman parte de los gananciales. Sí, es verdad, claro. ¿De acuerdo? Pero tanto si lo tienes por separado como si lo tienes ganancial, tanto en León como en Cataluña. Pero solo quería decir eso. Y que en absoluto estamos en contradicción, en absoluto. Pero quien monta una familia, como quien monta cualquier otro grupo de convivencia, tiene que pensar lo que monta. Y tiene que pensar que lo comparte y tiene que compartirlo en la forma en que lo decidan entre sí. Y no pensar que uno, porque lleva el dinero, o una, me da igual lo que fuera, va a tener más capacidad de control, más disponibilidad del dinero y lo demás, que es de lo que estamos denunciando. No un acuerdo bien hecho como el que has narrado tú. No, 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 eso no lo denunciamos. Pero como la mayoría de las ocasiones eso facilita la violencia económica, porque no esté bien planteado el principio o porque a lo largo de la convivencia se vayan produciendo ya esos sesgos, por eso preferimos que las mujeres tengan el mismo derecho al trabajo y la remuneración sin brechas que los hombres. Cada cual luego que elija lo que hace. Debido ya a la hora, que son las 8, ruego que no pidáis más palabras. Tenemos ahora pedida a Isabel Álvarez y a Miriam. Miriam, tú tienes que de derecho pleno a También utilizar lo el había reglamento. pedido. Bueno, da igual. Nada, mi intención era cerrar, o sea que si Isabel quisiera decir algo. Bueno, nada, ay. A ver el micro, Isabel. Ahora, parece que ahora. Que en realidad ya casi ha dicho Nati todo lo que iba a decir, pero bueno, en fin, a lo mejor así resumiendo que yo creo que el hecho de que las mujeres decidan no trabajar fuera de casa y dedicarse al trabajo de los cuidados de la familia es en perjuicio de ellas, porque no genera derechos, no genera derecho de vacaciones pagadas, de fines de semana libres. No son 8 horas laborales al día, sino las 24 horas disponibles, que tienen que estar disponibles, de preocupaciones, de todo. No genera derechos de cobro de la pensión de jubilación. De hecho, muchas mujeres no se jubilan nunca, están trabajando siempre, siguen cuidando al esposo y cuando llegan a la edad de jubilación y siguen trabajando, haciendo los trabajos de la casa y llegan a muchos años y no se han podido jubilar. Y tampoco no da prestigio social, tampoco los trabajos de cuidados. Y también que luego ocurre que
cuando tienen una cierta edad y a lo mejor los hijos e hijas se han ido ya de casa, todavía no tienen que cuidar, porque si te quedas de cuidados te pueden caer, luego te va a caer los padres, las madres, los suegros, tíos, de todo que está pasando, pero si no ha ocurrido eso y quiere incorporarse a una edad ya bastante alta al mercado laboral, lo va a tener muy difícil, lógicamente. Y en fin, solamente eso. Muchas gracias, Miriam, y a todas, que ha estado muy bien. Bueno, pues yo quería agradecer a todas las personas que habéis estado tan atentas y que habéis participado tanto en el debate y que os haya gustado la charla. Agradeceros a todas la participación. Y quería cerrar, que creo que viene muy al caso, todo este tema que estamos hablando desde el punto de vista nuestro, de la economía feminista, con una frase de Celia Amorós que plantea que el feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que nos obligan a tomarlas. Porque nuestras decisiones reflejan también el peso de las normas sociales, de las relaciones de autoridad, del sistema patriarcal, y eso es lo que el feminismo trata de construir y de impugnar. Es decir, si verdaderamente muchas mujeres quieren quedarse en casa a cuidar, o es que han aprendido que esa es su función. Gracias a todas las personas y encantadísima de haber participado. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Flora Tristán. Y enhorabuena por esos 50 años de lucha feminista. El próximo viernes vamos a seguir hablando de igualdad. En este caso vamos a hablar de sin justicia fiscal no hay justicia social, la distribución de la riqueza, los impuestos progresivos y los servicios públicos, y correrá a cargo de Carlos Cruzado, que es presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda y que es coautor del libro Los ricos no pagan IRPF. Y así que os esperamos el próximo viernes. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.